Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Hoy vamos a tratar sobre México Ave Fénix. ¿Qué son las transformaciones? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta transformación que estamos viviendo. Son aquello que es México, que hace a México y que funciona. ¿Sí? Porque el asunto es de que siempre ha habido una acción y una reacción, un progresismo y un retrogradismo en todo el mundo y en este país. Pero no hay una versión retrógrada que haga México, que sea México, ni tampoco que funcione. ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Porque seguir arrastrando ser un país tan desigual, siendo la 12ª economía del mundo, ¿sí?, no es funcionar. Y esa desigualdad es algo que surgió definitivamente, y además como una desigualdad multimodal, ¿no? Porque no era nada más práctica, sino, por así decirlo, teórica, y era además un valor, era reconocido en la desigualdad como un valor que era lo que hacía la sociedad y le daba estabilidad. Es una barbaridad. Dentro de la colonia, afortunadamente en aquellos tiempos se llamaba la Nueva España y no era México, y esto no nos lo hemos podido acabar de sacudir. Seguimos siendo un país sumamente desigual. Estamos en la cuarta transformación, pero precisamente en la medida y en la manera en que se avanza en contra de esa desigualdad, la reacción siempre es feroz. Actualmente ha sido como poco eficaz, porque en la primera de las cuatro transformaciones, que no se logra por vía de guerra, sino por vía pacífica, y esto ha sido un avance extraordinario y también un distingo de la cuarta transformación, ¿sí? Y la reacción ha sido poco eficaz, pero no ha sido menos feroz. O sea, siguen precisamente en su rollo premoderno de un país profundamente desigual, ¿no? Y su gran planteamiento es el racismo, el clasismo, el hacer pasar al mexicano como ignorante, atrasado, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que ha pasado, no? Que lo que ha ofrecido todo el tiempo el retrogradismo en este país no ha sido México y no funciona, ¿no? Se ha hablado como de dos proyectos de nación, y eso, junto con la tesis de la persistencia de la colonia, es algo que tenemos que corregir, ¿sí? Porque no son dos tesis de nación, dos tesis de país, dos Méxicos diferentes. Es el México, que ahora estamos ya dirigiéndonos a asumir que somos México potencia, es el México y el Mexicolonia, ¿no? El México y el antiméxico, ¿no? El plantear que una vez que en la final de la colonia, en la guerra de la independencia, cuando todo el orden virreinal, al ser aprobada en España la Constitución de Cádiz, y que por lo tanto a ellos no les convenía ya pertenecer a España, entonces generan un primer gatopardismo, el que cambie todo para que no cambie nada, ¿sí? Es probable que ya lo hayamos visto en alguno de los videos, ¿sí? Pero es que además el que cambie todo para que no cambie nada, es que no cambia nada. Es que se le pone ahora, ya no somos Nueva España, ahora somos México, ahora ya no somos una colonia de España, somos supuestamente independientes, pero porque ellos vieron el potencial de manipulación que tenían
en el nombre, en lo que acabó siendo, bueno, la bandera, el sentido de nacionalidad y todo eso, pero para engañar a la gente y manipularla, y sobre pretexto de esto, no en un patriotismo, sino en un patrioterismo, poder vender el país al mejor postor. Es esa la contradicción que vivimos. Entonces no son dos proyectos de naciones, el proyecto de México con el proyecto contra el proyecto de anti-México, ¿no? Ahora, porque para ellos lo que funciona es que haya mucha riqueza, con todo el lujo y ostentación que esto lleva, y eso para ellos es estar mejor. Hay posiciones absolutamente aberrantes que dicen que que estábamos mejor en la colonia, que habíamos sido uno de los primeros países, evidentemente de América, pero de otras partes, quién sabe si llegan a decir que del mundo, bueno, etcétera. Y es que el problema de México no ha sido no tener riqueza, el problema de México ha sido no saber distribuirla. Si a esas vamos, quiero ya haberlo mencionado, en el siglo XVII, Romero de Terreros, el que fundó luego el Monte de Piedad, se presume que es o fue en ese momento el hombre más rico del mundo. Entonces, el primero nacido o vivido en estas tierras, por Romero de Terreros debe haber sido español, pero el primero que habitó estas tierras y que se hizo muy rico en estas tierras, pues no fue, y el más rico del mundo al mismo tiempo, no fue Carlos Slim, sino Romero de Terreros, ¿no? No sé si es vero o bien trovato, no sé si es cierto o está bien inventado, pero definitivamente de que fue uno de los hombres más ricos del mundo en su momento, es un hecho. Ahora, pero para ellos eso es lo que cuenta, porque todos los que hacen rico a los ricos, ¿sí?, son flojos, son despreciables, no son humanos, porque eso de estar jugando a que si eres subhumano no se vale. O eres humano o no eres humano, no puedes ser subhumano. Entonces ellos tienen dos posiciones, o de plano no eres humano, y ya, los radicales, o los light, o los moderados que dicen que eres subhumano, ¿no? Pero no cuentas en ninguno de los dos casos, ¿sí? Y entonces, por eso para ellos el asunto es que estaba mal con el neoliberalismo, vendiéndoselo todo a todo el mundo, ¿no? Vendiéndole a Canadá, como si Canadá no tuviera bastante plata, que es el segundo país productor de plata, pero como el primero es México, bueno, entregándole oro, plata al Canadá, y que en estos años ha sido explotado que más en toda la historia de México, porque si se van, pues ya no piensan no dejarnos nada, etcétera, y así tantas otras cosas, ¿no? ¿Qué importa que eso sea así si lo que verdaderamente cuenta, pues son ellos, ¿no? Porque lo otro, así como en serio, a lo macho de verdad, no cuenta. Es la afirmación contra la negación de México, ¿no? Y aquí vemos precisamente esta situación de la infiltración, ¿no? Pero la primera no fue exactamente infiltración. O sea, la infiltración va a surgir en la Reforma, en la Revolución, y ahora tenemos que defendernos mucho contra la infiltración, que de hecho se da, pero tenemos que llegar ya a detenerla, a controlarla, ¿sí? Porque eso es lo que destruye las transformaciones, aparentemente, ¿no? Las devasta enormemente, hasta que el pueblo, una vez que, por ejemplo, se surgió la disque independencia, ¿no? Y se lucha hasta 1867 realmente por la independencia, además de por la reforma. La primera y la segunda transformaciones luchan por eso, y cuando aparentemente todo está perdido, ¿no? Porque a Juárez tiene que llegar hasta el Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, porque la situación se puso muy fea, y aparentemente todo está perdido. El pueblo resurge de sus cenizas, ¿sí? El pueblo mexicano, y rescata las transformaciones anteriores y plantea una nueva. Eso pasó con independencia y reforma en la guerra contra los franceses que ganamos, ¿no? Y después en la revolución, cuando toda la situación de un Estado legal y de una democracia, de una libertad de expresión y de muchas otras cosas, se pierden por la corrupción de Porfirio Díaz, ¿sí?
que se entrega totalmente al capital nacional y sobre todo al extranjero, y aparentemente todo está perdido. Resurge con la revolución el pueblo. Luego, cuando aparentemente todo está perdido con el neoliberalismo, ¿no? Ya en la revolución el gran rescatador es Lázaro Cárdenas, pero lo trataremos en algún momento muy importante. De los tres hombres clave de la historia de México, Juárez, Cárdenas y López Obrador, él es el fiel de la balanza porque retoma la independencia, pero genera un modelo de país que es el que va a funcionar, y tan va a funcionar que eso es lo que actualmente en gran parte estamos rescatando, pero eso lo veremos con detenimiento. Surge todo el régimen revolucionario, su modelo de país dura bastante más de 40 años funcionando, hasta que viene el neoliberalismo y de nuevo lo abate, y por infiltración, porque la infiltración se da mucho más en el PRI, que luego ya cuando está muy infiltrado pues surge la supuesta alternancia y el disque bipartidismo, que no era más que el prianismo. Con el PAN, eso lo vamos a ver después, hasta después se va a ver con claridad, después del primero y del segundo sexenio con el PAN, ¿no? Ya cuando todo está perdido, después de todos los intentos y después de tanto que se ha luchado, también con la intervención clave en su momento de Cuauhtémoc Cárdenas, etcétera, pero surge Andrés Manuel López Obrador, y entonces cuando, por así decirlo, parecía todo perdido, se recuperan las tres, cuando estamos como el ave fénix, ¿no? Ya hecho cenizas, se recupera el país, surge de sus cenizas el México Fénix, y establece, además de recuperar las anteriores transformaciones, una nueva. Por allí está la situación. Ahora, ¿cuál es el punto clave, no? Que esas transformaciones es lo que es México y funciona, ¿sí? Lo que planteábamos en un video anterior, el hecho de que el progresismo ha tenido proyecto en las transformaciones, la derecha no ha tenido proyecto, no es un proyecto regresar a la colonia, y en realidad no lo tiene, o sea, eso lo hemos visto en esta elección, pero he tenido la idea también por generaciones jóvenes, por cosas de este tipo, la sensación de que se plantea como si cosas que ya han venido sucediendo antes, como tener anticandidatos presentables, no tener proyecto, no tener transparencia, etcétera, fuera algo que se dio con la señora X Gálvez, que es mucho llamarle señora, pero bueno, pero no sé ya cómo llamarla, ¿no? Y no merece llevar un nombre indígena esa mujer. Ya es mucho que considerar el estatuto de mujer, porque ya no sé cómo llamarla, no le encuentro que sea digna ni de ser llamada mujer, ni de ser llamada Xochitl, ni de ser llamada mexicana, ni de ser llamada nada. Porque no teniendo el perfil se presta para eso. Si alguien que no tiene el perfil, y como dijo una persona que es realmente headhunter, ¿no? Cazador de cabezas, que conoce de este tipo de asuntos, y que dijo, ella tiene perfil de comediante, ¿no? No tiene perfil de funcionaria, no tiene perfil de política, no tiene perfil de otra cosa. Si uno, teniendo el perfil que tiene, pues lo acepta, lo asume y ocupa su lugar, pues no hay ningún problema. Pero si te quieres llevar a la mayor magistratura, dignidad del país, no teniendo el perfil suficiente, ahí hay algo que está muy mal. Ahora, en cualquier caso, el asunto, ¿no? Implica que se da este planteamiento que tenemos que rescatar, ¿no? De esta tendencia a pretender que la democracia es manipulación de gente con clientelismos que los mantiene pobres y que nunca les van a resolver la vida, y que entonces se resuelve o con la compra de voto, ¿no? Que sería como una forma moderada de algo más fuerte, que a lo cual recurren
si es necesario, que es el fraude electoral, que sería una forma moderada de algo más fuerte, que sería el golpe de Estado, en un cuento de nunca acabar. ¿Qué es lo que extraña a toda esta gente? Ahora sí que, como se dijo en su momento hace muchos años, de neonostálgicos, de toda esta chayotiza que lamenta tanto la derrota tan contundente que sufrieron en las elecciones. Bueno, que realmente extrañan todo ese estado de corrupción, que es con lo que han confundido a México, ¿sí? Esta situación en la cual Octavio Paz nos hablaba en el laberinto de la soledad, de un mexicano que es verdaderamente pues un personaje, vamos a decirlo así, como deficiente por definición. Ya hablaremos que esta visión de la derecha siempre ha manejado como que los defectos del mexicano fueran ontológicos, fueran parte de su ser y no pudieran tener remedio. Hay por ahí un señor que al describir al mexicano hizo una lista de todos los defectos posibles en el ser humano y todos se los atribuyó al mexicano, ¿sí? Y hay toda esta leyenda negra verdaderamente aberrante, absurda, etcétera. Y dentro de eso se plantea entonces ¿qué se puede esperar? Si ese es el mexicano, si este es su país, ¿qué se puede esperar de la política? ¿No? Bueno, pues una corrupción por todos lados, de todas formas y en todos sentidos, ¿no? Una seguridad jurídica que no implica más que a poder hacer las tranzas sin mayor problema, una corrupción entendida como corrupción del corrompido, pero no del corruptor. Y el corruptor básicamente siempre es el rico, porque si no, sin dinero, ¿cómo corrompe? ¿No? Entonces ese es el origen de la corrupción, una riqueza que se emplea para corromper, y por lo tanto los ricos son los primeros corruptos. Y mientras no se acabe con el corruptor, no se va a acabar con el corrompido. Pero la visión de la seguridad jurídica es una asociación en contra de la corrupción que ataque la corrupción del otro y si acaso la corrupción del corrompido, pero no del corruptor. No, así no se va a acabar la corrupción. Y cuando se plantean cosas de que eso se acabe, entonces es el fin del mundo. Es el fin de su mundo. Y esperamos que verdaderamente se consiga, ¿no? El planteamiento es que yo utilicé esta vez, ¿qué es eso que está allí? Una bandera de Yucatán. Se plantea una historia media romántica de que esa bandera de Yucatán fue ante un planteamiento centralista de Santa Ana, y que entonces ellos estaban defendiendo como su autonomía como Estado, en lo que en realidad estaban buscando era una independencia. Pero esta historia es más larga, ¿sí? Habría que revisar la época del 41, por allí, del siglo XIX, cuando surge la bandera, etcétera. Estaban buscando independizarse de México, y eso la Federación pues no lo puede ver con buenos ojos. Ha sido dentro del gobierno panista de Yucatán, que afortunadamente ya terminó, porque ahora gobernará Morena a partir del nuevo periodo en Yucatán. Entonces ahí ya se me hace bastante sospechoso que sí se emplee la bandera de Yucatán, pero que tiene un origen medio raro. Primero porque está buscando independizarse, y eso no puede ser un pasado glorioso. Hubo muchos intentos, o varios intentos de estas independencias locales que afortunadamente no progresaron y no podemos encomiarlas como bueno. Pero otra cosa más grave, que esa bandera tiene utilizada por los eniqueneros, prácticamente esclavistas de Yucatán, cuando se enfrentan a la revolución, buscando ya hacia, no tengo la fecha exacta en este momento, final del siglo XIX, principios del siglo XX, creo que fue principios del siglo XX, buscando una supuesta independencia que no era más que para conservar, exactamente como el secesionismo norteamericano, una supuesta independencia para poder continuar con la explotación
de la gente terriblemente, que era prácticamente esclavitud. Si lo vemos, es una bandera copiada en realidad de la de Estados Unidos, ¿sí? Porque había un proyecto en el sur, en esos secesionistas norteamericanos, de separarse de la federación, pero de reunir territorios en parte de México, que incluía Yucatán, en no sé si hasta América del Sur y en el Caribe, para generar una república algodonera y esclavista. Y entonces esa supuesta independencia de Yucatán era en realidad, como lo que pasó con Texas, un preludio de lo que hubiera sido unirse a los Estados Unidos, pero a lo peor de los Estados Unidos. Entonces, y esto es derecha, esto es la derecha mexicana, ¿no? Entonces, realmente el punto clave es que esa es la situación. Las transformaciones son lo que es México y funciona. Lo contrario a las transformaciones es lo que es el anti-México, lo que no es México y no funciona, porque generar un estado esclavista, ¿no? Llevar la desigualdad hasta esos niveles no es funcionar, aunque haga gente muy rica, ¿sí? Entonces, en ese sentido es en que nosotros en la cuarta transformación tenemos que recuperar las anteriores, pero así como esta vez no fue a través de una guerra, también que esta vez ya no haya esa infiltración que nos haga casi perder esta transformación para volver a recuperarnos de nuestras cenizas, sino que lo que vayamos ganando sea un territorio firme, que ya no perdamos y que sea la plataforma para ir hacia la cuarta transformación como un México potencia. Muchas gracias por eso.